Hola, muy buenas a todos y a todas, yo soy Rafa del canal La Educación Física del siglo XXI y hoy estamos aquí un día más para traer un nuevo vídeo. Espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones de Semana Santa, ya estamos otra vez aquí por el canal de YouTube para seguir dando ideas, seguir divulgando un poco pues esto de mi pasión, ¿no? Que es la educación física y sobre todo como formación, porque ya sabéis que esto yo también lo utilizo no solamente para formaros a vosotros, sino también a mí mismo. Y en este caso he querido conveniente traer un instrumento de evaluación que yo utilizo en mis clases de educación física, que son los plickers. Lo llevé a cabo al final del segundo trimestre y durante el primer trimestre de este curso y ya tenía pensado de llevarlo aquí al canal para que lo conozcáis. Puede ser que varios de vosotros o un bastante número ya lo conozcáis, pero aquí voy a traer pues cómo los utilizo yo, ¿no? En mi día a día los plickers, que creo que difiere un poquito de lo que normalmente se ha transmitido en las redes y sobre todo esa visión que yo tengo de este instrumento, que ya lo voy a avanzar aquí. Quiero que entendáis que este instrumento, desde mi punto de vista, no es óptimo para calificar. Es decir, dentro de la evaluación formativa ya sabéis que hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación, que unos pueden ser pues para transformar esos datos que hemos obtenido en una calificación que tenemos que poner al final de cada trimestre, y otros instrumentos que son solamente de recogida de información, para conocer mejor a nuestro alumnado, para conocer cuáles son sus inquietudes, para conocer cuál es su punto de partida o lo que esperan ellos que sea en un punto, o sea, o lo que esperan ellos que sea en un futuro. Y creo que los Plickers esto lo cumple súper bien y de una forma muy sobresaliente. Y es lo que yo utilizo en mi día a día con los Plickers. Así que quiero que mantengáis esta idea a lo largo de todo este vídeo y ahora voy a proceder a presentar una serie de diapositivas para facilitaros un poco pues qué es este mundo, ¿no? de los Plickers, cómo llevarlo a cabo, las ventajas, las desventajas que tiene y nada más, no me enrollo más y nos vemos ahora. Evaluar a través de los Plickers. Es el título que yo le he querido poner porque la palabra, el concepto evaluar es muy grande. ¿Qué significa evaluar para vosotros? Significa calificar, significa conocer a nuestro alumnado, saber si se ha desempeñado bien a lo largo de las sesiones, otorgarle una nota numérica a nuestro alumnado. Eso ya depende también de vosotros. Nosotros ya lo hemos tratado mucho en este canal. Hemos traído diferentes vídeos, como el que hicimos hace un par de meses sobre pasos de cómo hacer la evaluación formativa, que te lo dejo por aquí, o cómo redactar y elaborar una rúbrica, que también te lo voy a dejar por aquí, que son vídeos muy interesantes y que te aconsejo que lo veas. Quitando esto de lado, o sea, dejando esto de lado, vamos a ver desde nuestro punto de vista lo que es evaluar, ¿no? Ya sabéis, los que me seguís, que para mí yo soy muy partidario de la evaluación formativa y compartida y lo utilizo mucho en mis clases. Obviamente también califico porque es algo que me exige el sistema y que desde mi punto de vista también tiene un sentido. Para mí calificar al alumnado siempre que se haya hecho una evaluación formativa y compartida tiene de sentido, sobre todo para conocer un poco a nivel numérico en este caso, del 1 al 10, en qué punto está nuestro alumnado y para que ellos sean conscientes también en qué punto se encuentran, pero sí que es verdad que yo siempre priorizo lo que es todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje que se hace a lo largo de la evaluación formativa. Y los plickers, como he dicho antes, son un instrumento muy bueno para recoger información sobre nuestro alumnado. Aquí si podéis observar en esta imagen es el rincón de la evaluación que yo tengo, el rincón de la autoevaluación, en el que yo tengo situado dentro de mi gimnasio de educación física los plickers, que más adelante voy a explicar, que será la parte final del vídeo, cómo yo estructuro este rincón, cómo lo llevo a cabo, etcétera. Pero antes de todo vamos a definir lo que son los plickers. Los plickers es una herramienta educativa que combina esas tarjetas, códigos QR, que todo el mundo lo conoce, con una aplicación móvil que se puede descargar de una forma gratuita y que tiene como objetivo pues recopilar y analizar de una forma muy rápida e instantánea pues diferentes tipos de resultados que nosotros creamos convenientes. En definitiva es una forma muy sencilla y rápida de realizar evaluaciones formativas, concretamente, como he dicho antes, esa recogida de datos. Esto quiere decir que los plickers utilizan esos códigos de QR como lectura porque nosotros le vamos a
a proponer una pregunta y a través de estos códigos el alumnado va a hacer esas respuestas. Y es de esto de lo que yo quería hablar con vosotros, de cómo funciona los plickers, ¿no? Pues es súper importante recordar y aclarar que cada alumno tiene un código QR propio, personal. ¿Esto quiere decir, Rafa, como en mi caso, que si tengo 350 niños tengo que hacer 350 códigos QR? No. Lo que quiere decir es que cada código QR tiene una relación con el número de lista de cada alumnado. Es decir, que el número de lista 1 de primero, de segundo, de tercero y cuarto, quinto y sexto tendrá el mismo código QR. Por lo tanto, solamente tendremos que imprimir, en este caso realizar 25, 26, 27 códigos QR para todo el colegio en función de las clases que tú tengas que dar educación física, ¿no? ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo funciona? Pues, como he dicho antes, el docente formula una pregunta, que puede ser cualquier tipo de pregunta, puede ser una pregunta para saber algo de reglamento en específico, puede ser también una pregunta que es como yo lo utilizo para autoevaluarse, en este caso para coevaluar al alumnado. Y es súper importante esto porque si no, no funciona bien. Lo que tiene que hacer el alumnado es coger su código QR y si os fijáis, este es mi QR que yo utilizo en mis clases de educación física. Cada lado tiene una respuesta. En total, pues eso, son 4 respuestas. El primero sería, que es el verde, sería como great, que significa, bueno, si no sabéis inglés es como bien, súper bien. El I'm working it, que significa que estoy trabajando para conseguirlo. El amarillo sería sometimes, algunas veces. Y por último, I need to improve, que es necesito mejorar. Aquí esto lo podéis adaptar a vuestro contexto, podéis poner cualquier tipo de respuesta. Yo he elegido estas porque son muy genéricas y me puede ayudar y me sirven sobre todo a poder responder una gran variedad de preguntas que yo suelo hacer. Entonces perdón, el alumnado elige qué respuesta va a dar a nosotros, ¿no? Y tiene que, por ejemplo, si nuestro alumnado le hemos preguntado, ¿eres un buen jugador de Pichi? Por decirlo así. Es una pregunta un poco tonta, pero bueno, para que eso es bastante sencilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Pues elegirá. Bueno, yo creo que sí, pero no llego a ser un excelente, así que me voy a poner I'm working it. Entonces lo que tiene que hacer es mostrar hacia arriba la respuesta azul. Una vez que ha hecho esto, nosotros con la aplicación de Plickers vamos a hacer como un barrido por todo el alumnado y nos va a llegar todos los datos a una base de datos que tiene la propia aplicación y esas respuestas que ellos nos han dado van a estar establecidas dentro de la aplicación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los Plickers? Muy bien, para mí son muchísimas y aquí yo he establecido las principales. La primera y la más clara y la más obvia es que es una forma rápida y divertida de obtención de datos. O sea, ya os lo dejo a vosotros, a la imaginación. La cantidad de datos que se puede obtener a través de los Plickers es infinita. Quiero decir, se puede hacer cualquier tipo de pregunta que nos interese en nuestra situación de aprendizaje o que nos ayude a concretar más lo que queramos evaluar del alumnado. Para eso sirven los Plickers. Quiero que lo entendáis bien, ¿vale? Que no es un instrumento de calificación, es un instrumento de recogida de datos. El segundo ítem es que promueve la autoevaluación y coevaluación del alumnado, es decir, promueve varios pilares dentro de la evaluación formativa y compartida que nos está estableciendo ya nuestra propia ley y también lo que son pues las evaluaciones activas, ¿no? Además, no lo he puesto aquí, también es un instrumento súper bueno y súper útil para hacer evaluaciones a nosotros, es decir, que nuestro alumnado nos evalúe al final del curso o al final de cada trimestre. En tercer lugar, fomenta la autonomía del alumnado, porque tenéis que pensar que cuando nosotros le formamos una pregunta a nuestro alumnado, ellos tienen que, en este caso, dirigir una respuesta en base a ellos. Y si vuelvo a la pregunta de antes, ¿te consideras un buen jugador o buena jugadora de Pichi? El alumnado se tiene que más o menos conocer cuán competente es para poder calificarse dentro de estas 4 respuestas. Es por lo tanto que se fomenta un poco la autonomía del alumnado y además está relacionado con la evaluación formativa. Es decir, que va a ser un éxito. Y por último, utilizamos las TIC para promover la evaluación formativa.
pasamos a la otra cara de la moneda, las desventajas. Ya sabéis que yo siempre digo que todo lo que está dentro del mundo de la educación siempre va a tener ventajas y desventajas. No hay nada perfecto de momento. Lo primero, y quiero que lo tengáis muy en cuenta, necesita de una preparación y organización del material y además del espacio considerable. Esto quiere decir que a mí, por ejemplo, yo para elaborar todo lo que son los QRs, plastificarlos, ponerlos dentro de la aplicación, crear el rincón de la autoevaluación, me supuso un par de horas. Es decir, esto lo tenéis que tener muy en cuenta, que no es algo como una rúbrica, que una rúbrica lo podemos hacer en 10, 15, 20 minutos, y más si utilizamos la inteligencia artificial, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí, el vídeo en el que hablamos de ello, ¿no? Entonces es un instrumento que sí que, sobre todo, necesita de un tiempo al principio previo bastante grande, pero que luego ya lo vamos a tener para siempre. En segundo lugar, es verdad que al ser algo nuevo muchas veces, y sobre todo en el alumnado que es más pequeño, es decir, un tercero, un cuarto incluso, porque yo considero que estos instrumentos de evaluación se tendrían que aplicar a partir de tercero, porque primero y segundo puede ser que no tengan todavía esa habilidad o esa inteligencia de poder pues saber en qué nivel se encuentran muchas veces a través de este instrumento. Por lo tanto, sí que es verdad que, sobre todo en las primeras sesiones que lo utilizamos, va a ser un poco caos. El alumnado se va a liar, te va a hacer muchas preguntas, tú también te vas a estresar un poco porque tienes que eso, ¿no? Que explicarles a todo el alumnado cómo funciona, que sean conscientes de que ese material no se puede romper, no se puede perder, etcétera, etcétera. Y por último, la versión gratuita que nos proporciona Plickers está capada solamente a 5 preguntas. Es decir, que si queremos hacer una autoevaluación, por ejemplo, que tenga 10 preguntas, no lo vamos a poder hacer solamente con la versión de pago. Y ahora ya, para terminar, vamos a traer lo más interesante, creo yo, para todos vosotros, aunque todo lo que he dicho antes es totalmente necesario, que es cómo aplico yo los plickers en mis clases. Muy bien, voy a empezar explicando qué es esto del rincón de la autoevaluación, que lo tenéis por aquí. Pues yo tengo destinado a este instrumento un rincón dentro de mi gimnasio, que aquí lo podéis observar bastante bien, en el que compré dos tablones de estos de corcho para engancharlo, ¿vale? Y si os fijáis, en la parte de arriba tengo 20, bueno, aquí tengo un total de 27 códigos QR. ¿Por qué tengo 27? Bueno, es una respuesta muy fácil, porque normalmente tengo entre 24 y 27 niños en mis clases. Entonces tengo 27 para poder abarcar a todos mis cursos. Si os fijáis, lo tengo ordenado así para facilitarme a mí el orden de la lista. Y sí que es verdad que tengo un responsable, que ahora más adelante voy a hablar de ello, que es el que se encarga de repartir estos plickers. Por otro lado, si os fijáis aquí, en el segundo tablón, tengo las listas, tercero A, tercero B, cuarto A, cuarto B, quinto A, quinto B y sexto A y sexto B. Estas son las listas de el alumnado que le pertoca a cada plicker. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, tengo número 1, me lo invento, Alicia Garrido. Y su plicker es el número 1. Esto me sirve para mí básicamente para tener la lista de clase aquí y que el que sea el responsable, en este caso de los plickers, lo coja y sepa cómo distribuir los plickers correctamente. Ahora que ya he mencionado el responsable, bien, yo este instrumento lo suelo utilizar, no lo suelo utilizar tanto como vosotros creéis, ¿eh? Yo lo estoy utilizando entre una y dos veces cada trimestre, ¿vale? En el primer trimestre lo utilicé dos veces y en este segundo trimestre lo utilicé una vez. Entonces, no es algo que yo utilice muy a menudo porque a mí también me gusta variar un poco lo que son los instrumentos de evaluación. Y en este caso sí que me gusta, pero para alguna situación de aprendizaje determinada. Entonces, cuando yo lo utilizo, sí que previamente establezco quién es el responsable del rincón de la autoevaluación. Y es el que me ayuda a mí sobre todo a repartir los plickers y a que todo el alumnado se vaya levantando, porque eso tenéis que tenerlo en cuenta. Claro, cuando hay que repartir 27 códigos, eso se necesita un poquito de tiempo. Yo suelo tardar entre 4 y 5 minutos en repartirlos todos. Entonces, el responsable, el encargado, en este caso de los plickers, me ayuda a mí a repartirlo, teniendo en cuenta la lista que tenemos aquí colgada.
Y ya, por último, quería explicaros este código QR, ¿no? Y cuáles son las preguntas que yo suelo hacer. Como he explicado antes, este es el código QR que yo utilizo, sobre todo para las autoevaluaciones individuales, porque también se puede hacer autoevaluaciones grupales. Es decir, este mismo código QR también lo podéis agrupar para varios niños. Y en este caso, eh, como he dicho, lo podéis adaptar como vosotros queráis. Podéis poner las respuestas que vosotros queráis. Yo he puesto estas porque son bastante genéricas y también quiero establecer qué tipo de preguntas suelo utilizar yo para obtener datos. Pues normalmente yo lo he utilizado, los Splickers, cuando... A mí me gusta utilizarlo bastante cuando estoy, sobre todo tratando temas de enseñanza deportiva. Es un instrumento muy bueno para reflexionar sobre la táctica, qué tipo de táctica están empleando, si se consideran competentes a la hora de entender cómo funciona el juego. El reglamento también se puede evaluar de una forma muy sencilla a través de esto. Y también, sobre todo, que es una de mis preguntas preferidas, es para considerar si han evolucionado a lo largo de las sesiones. Es decir, en el primer trimestre, como he dicho, yo lo utilicé dos veces en una misma situación de aprendizaje. Una la utilicé en la sesión número 4 y la otra en la sesión número 8. Entonces a mí esto me sirvió para ver qué nivel se pusieron en la sesión número 4 y cómo acabaron en la sesión número 8, para ver si hubo una evolución. Es decir, si pasaron, por ejemplo, del amarillo al azul. Entonces a mí me gusta mucho, sobre todo para utilizarlo en base a esto. Y siempre intento hacer una pregunta al final que a mí me sirve muchas veces para transformarlo en un valor numérico, que es preguntarles a ellos qué notas se dan del 1 al 10. En este caso lo que yo establezco pues son unos parámetros. Por ejemplo, el grade sería entre un 9 y un 10, el azul sería entre un 7 y un 8, el amarillo sería entre un 6 y un 5 y por último, I need to improve sería un 4 hacia abajo. Entonces esto también sirve un poquito si queréis transformar este instrumento como una calificación, que ya he dicho que la finalidad de este instrumento no es esta, sino obtener datos, pero yo sí que lo he hecho alguna vez, pues lo podéis hacer también perfectamente.